Doctor Velázquez, ¿cómo toma, cuál es la posición de la Asamblea Nacional de Rectores frente a este debate que se está suscitando en el Congreso para la modificación de la ley universitaria? Bueno, nosotros siempre hemos impulsado la necesidad de que el Congreso apruebe una nueva ley universitaria, por cuanto la actual, que ya tiene 30 años, ya no responde al nuevo rumbo que tiene la Universidad Peruana, que ha empezado a trabajar ya procesos con sus pares empresarios, con las diferentes instancias del gobierno, la calidad y la acreditación que se convierten en la necesidad más importante que tiene la universidad, la investigación como tarea central y como pilar de la universidad, la necesidad de recoger ya como obligación la tesis universitaria para la graduación. Es decir, pues, una serie de aspectos que no están contemplados en la ley, pasando por financiamiento por parte del Estado, ¿no? Entonces la ley debe recoger todos estos aspectos y por ello es que los rectores del Perú han trabajado a través de la ANR todo un proyecto de ley, una propuesta que se ha alcanzado al presidente de la Comisión de Educación en el mes de diciembre, Daniel Mora, y entonces nosotros somos de los primeros interesados en que se apruebe una ley universitaria que supuestamente ha empezado con sesiones descentralizadas que ha hecho la Comisión de Educación en diferentes puntos del país. Lo preocupante es que en esas comisiones nunca la Comisión de Educación ha tenido quórum y no hay actas y apenas se ha recibido 2, 3 opiniones y lejos de vertebrar un documento integrador de los aportes distintos, incluyendo la propuesta de los rectores, simplemente ha recogido aspectos que no son aquellos por los cuales se han pronunciado las partes interesadas, ¿no? Y de pronto empieza la semana pasada recién la discusión, se entiende los proyectos, y aparece un dictamen, no sabemos de qué es el dictamen, y aparece en forma inesperada una campaña del congresista Daniel Mora, ¿no? Desprestigiando la Asamblea Nacional de Rectores, mintiendo de que nosotros creamos universidades cuando sabe que las universidades las ha creado el CONAFO, que es absolutamente independiente de la ENR, miente cuando dice que hemos creado universidades, cuando él sabe que es el Congreso que a fines del el periodo pasado del Congreso creó 16 universidades en un año y nos indican todo un problema que no es nuestro. Entonces, pues, mienten en cuanto a la calidad cuando la universidad ha empezado a dar muestras de hace 5 años, se está trabajando proyectos de investigación, procesos de acreditación, de autoevaluación, y en este momento toda la Universidad Peruana ya está trabajando la autoevaluación y ha empezado a acreditar carreras ya con resultados concretos y los convenios que se tiene ahora con la CONFIEP, a partir de que la Asamblea Nacional de Rectores ha creado la universidad, la Dirección General de Universidad de Empresas, la Dirección General de Investigación, la Dirección General de Calidad y Acreditación, con más de 7.000 evaluadores ya acreditados que han empezado a trabajar procesos con el CONEAO. Entonces, pues, eso creo, eso es muy importante frente a una campaña que nosotros la vemos innecesaria, crear enfrentamientos con mentiras, juntamente con el afán, no sé de dónde viene, de desaparecer a la Asamblea Nacional de Rectores para imponer una llamada autoridad autónoma universitaria que reemplace a la ANR y que lo dependa de un viceministerio de educación, con lo cual pues es hacer tabla rasa de la autonomía universitaria, una violación del Estado de Derecho al transgredir la Constitución Política del Estado en su artículo 18, que establece claramente que la universidad tiene autonomía económica, financiera y de gobierno. Y que quede muy claro cuando el congresista Mora está expresando en forma muy malintencionada, ¿no?, de que nosotros tenemos una autonomía para hacer lo que nos da la gana, miente o desconoce
que la universidad, igual que toda entidad pública, está sometida a la Contraloría. Ustedes han difundido cómo la Contraloría está interviniendo de 9 universidades para mirar la calidad. Esa es su función y permanentemente lo hace. Economía y finanzas tienen sistemas de controles enormes en torno a lo nuestro. El Congreso nos llama cada vez que hay problemas. Nosotros pues no es tierra de nadie, al contrario. La autonomía es para investigar con libertad, para hacer ciencia y tecnología con libertad, sin injerencias políticas, ¿no? Doctor, ¿y cuántas veces se han reunido ustedes con la Comisión de Educación del Congreso? Antes del proyecto y el debate de este proyecto. Oficialmente nunca nos ha citado. ¿Y cómo han hecho llegar ustedes el informe que dice que han preparado? Hemos ido al Congreso, hemos estado en óptimas relaciones con el congresista Mora, que nos ha visitado, hemos conversado, hemos inclusive señalado cómo debe comenzar esta discusión que ha comenzado este año y debe continuar, ¿no? Y le pedimos una cita, nos concedió la cita. ¿Cuándo fue esa reunión? Ha sido a mediados de diciembre. Y ahí se hizo público, se dio por medio de comunicación. ¿Fue una única reunión? No, más que todo es una cita para hacer la entrega del informe. Él salió en los Pasos Perdidos, ahí ante la prensa, se hizo la entrega. ¿Se recibió? Ya. El congresista Daniel Mora ha dicho que él no se va a amedrentar frente a esta irrupción que se produjo en la sesión en el Congreso. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué ustedes hemos ido al Congreso a conversar con los congresistas frente a la desinformación que el congresista Mora está haciendo de manera inexplicable, ¿no? Un ataque enorme hacia los rectores. Hemos ido a explicar a los congresistas. Nos ha recibido el congresista José Urquizo, el vicepresidente del Congreso, el vicepresidente de la Comisión de Educación. O sea, ustedes niegan que haya sido una irrupción. Ellos nos han invitado, hemos ido al Congreso, nos han invitado a participar simplemente en la sesión, y es el congresista Rosas, en la Comisión de Educación, quien ha pedido que nos permita intervenir. Lo ha hecho el congresista Rosas, lo ha hecho el congresista Elías, lo ha hecho el congresista Johnny Lescano, lo ha hecho, o sea, todos los congresistas han pedido, han exigido, más bien han exigido. Daniel Mora impedía que participemos, y al final todos le han solicitado, incluso Rimarachín, han solicitado que intervenga el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, han concedido 5 minutos, explicado con toda tranquilidad y hidalguía. Al contrario, cuando fue muy respetuosa, cuando el presidente de la ANR, por unanimidad, fue invitado a explicar, dijo: espero que no sea un discurso de Plazuela, y se ganó el rechazo de todos. O sea, una agresión enorme que nosotros no nos explicamos. ¿Usted le cree al congresista Mora cuando él señala que la Superintendencia de Acreditación Universitaria no violará la autonomía de las universidades? ¿Cómo le vamos a creer si en tanto se está discutiendo la ley universitaria, el dictamen, él de manera subterránea, cuando le han pedido opinión sobre la ley que delimita funciones al Ministerio de Educación, le han pedido opinión, siendo él la segunda comisión, porque la primera comisión de opinión es la Comisión de Descentralización, que ha avalado la propuesta del Ejecutivo al crear el Viceministerio de Educación Superior no universitaria, y así ha sido el dictamen de la Comisión de Descentralización. Él, en forma, digamos, inexplicable, ha dado un dictamen, siendo la segunda comisión, y a pesar de que él estuvo en el extranjero y ya no tenía opinión en la Comisión de Educación, ha hecho regresar el proyecto, y ahí pone justamente eso. O sea, en la Comisión de Educación ya pone a la universidad, la supedita a ese ministerio, a las universidades, ¿no? Al mismo estilo del modelo de Correa en el Ecuador, que prácticamente ha pulverizado toda la reforma universitaria que hay en Ecuador. ¿De qué lo está acusando el congresista Mora? ¿De querer utilizar políticas semejantes a las utilizadas por Correa en términos de educación? Por supuesto, es el mismo modelo que ha sacado de la manga de la noche a la mañana. ¿Con qué fin? No sabemos con qué fin, porque el Ejecutivo envía el proyecto de función del Ministerio de Educación y establece claramente el Viceministerio de Educación Superior
no universitaria. Y él ahí es donde agrega que comprenda las universidades, crea esa autoridad dependiendo de un viceministerio, con lo cual, y que esas autoridades sean elegidas por el Ejecutivo, con lo cual a la universidad la somete al vaivén político. Es como usted el Banco de Reserva lo pone en el Ministerio de Economía, o es como la Contraloría lo pone en el Ministerio de Comercio. Lo que le critican a la Asamblea Nacional de Rectores es que hay una falta de fiscalización con las universidades públicas y privadas. De acuerdo a ley, la Asamblea Nacional de Rectores la han creado para coordinar, para facilitar los procesos. No para fiscalizar, lamentablemente. Nosotros hemos reclamado largamente que nos den sus atribuciones y nunca nos han querido dar. Coordinar todos los procesos de las universidades. ¿De qué tipo? Todos los procesos de investigación, de acreditación, de coordinar, pero no de fiscalizar y no de intervenir. Solamente por ley expresa nos han dado una función adicional de intervenir universidades públicas o privadas cuando exista conflicto de gobernabilidad. Y lo estamos haciendo extraordinariamente bien, lo estamos haciendo poniendo orden. Eso es lo que el único mandato que tenemos, lo estamos haciendo bien, poniendo orden en todas las universidades. Por eso es que cuando aparece ingobernabilidad, aparece el Movadez, etcétera, hemos sido muy inflexibles. Hay una frase del congresista Mora. Él ha dicho que la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR, se ha convertido en un club de amigos que no controla nada, que son incapaces de poner orden en el sistema universitario. Mire, él nos ha felicitado siempre por poner orden. Hemos coordinado sobre la Comisión de Orden y Gestión en la Universidad de Huaraz. Hemos coordinado la intervención en algunas universidades. Él nos ha sugerido, lo hemos hecho, nos ha felicitado. ¿Cuándo los ha felicitado? En las reuniones, en las coordinaciones que hemos tenido por teléfono. Él nos ha visitado acá a la Asamblea de Rectores. Él inclusive ha tenido una posición adecuada cuando fue ministro de Defensa. Me condecoró por mi eficiente labor al mando de una institución como la Asamblea Nacional de Rectores. Sin embargo, ahora no piensa eso. El congresista Mora ha dicho que esta es una institución donde está de alguna manera bailando la corrupción. Es decir, el congresista Mora sigue mintiendo y nos habla de corrupción, que demuestre en qué universidad hay corrupción, que nos demuestre. Y tiene para denunciar todo ello a la Contraloría, tiene para hacer donde hay, tiene para hacer, son organismos. El Congreso, llamar a quienes cometen algo de corrupción, que el Congreso puede hacer una comisión de fiscalización. Y tiene todos los mecanismos para hacerlo. Nosotros no podemos, cualquier intervención nuestra es abuso de autoridad frente a la autonomía, porque hay órganos encargados de ello, ¿no? ¿El Tribunal Constitucional habría autorizado o recomendado de alguna manera la desaparición de la ANR? Esa es otra mentira, absoluta mentira. Es decir, y mentira tras mentira, como que nosotros creamos universidades, como que nosotros, dice que creamos universidades en medio de chifas, no sé cómo anda diciendo por ahí, pero ha salido en forma, caramba, desesperada a desprestigiar a la Asamblea Nacional de Rectores. De pronto ha salido justamente para crear condiciones, desaparecer una institución. Dice que porque hay corrupción, dice porque hay malos manejos, o sea que porque hay malos manejos, algún mal manejo en el ejército, en el parlamento, hay que desaparecerlos, hay que reemplazarlos. ¿Pero me está diciendo usted que hay malos manejos aquí? Eso, está diciendo Mora que porque hay corrupción en las universidades, hay que desaparecer a su organismo que supuestamente avala como club de amigos, está diciendo. Correcto. Entonces, si él está diciendo de que en alguna universidad hay corrupción, entonces si en un cuartel, tanto que aparece en los periódicos, hay corrupción, desaparecerá al ejército porque no vigila a esos cuarteles, pues, con esa lógica, ¿no? Hay un catedrático, Wilder Narro, ¿no?, que fue entrevistado últimamente en una radio local y él también realmente tuvo frases muy duras con la ANR. No es catedrático, es un señor de esa universidad que lo expulsan, que presidió una comisión, hizo despilfarros y frente a ese problema lo obligaron a devolver y devuelve con cheques falsos y es procesado. Yo he mostrado los periódicos donde el señor lo llevan lo encarcelan. Es un señor pues que la mente con poder, y qué pena que cuando lo llaman como analista, como constitucionalista para hablar de este problema,
y se suscribe a la universidad, la ULADESH, porque ahí tiene problemas, un conflicto personal con el rector, y aparece que la ANR debe desaparecer porque dice que apoya a ese rector con que él tiene problemas. Pues. Es decir, esas utilizaciones, pues, esa desinformación para querer legalizar un acto, ¿no? de desaparecer a una entidad emblemática que está enrumbando a la Universidad Peruana con todos los reconocimientos a que ha venido. La ministra Jara, la ministra Treveño, la ministra Rivas han venido acá, han visto todos los procesos nuestros que estamos trabajando, han hecho reconocimientos, el ministro Peirano, el ministro Jiménez se forma ¿Y cuáles son los procesos que usted resaltaría más de su gestión? Los procesos en este momento que hemos encarrilado la investigación con compromisos con todas las universidades, y en este momento tenemos resultados concretos de investigación de impacto en casi todas las universidades de provincias que no aparecen porque justamente Indecopi para las patentes demora años y no pueden aparecer y realmente estamos hablando del tema científico. Científicos, en cuanto con la creación de la Dirección Nacional de Calidad y Acreditación, una coordinación estrecha con el CONAFU, y empezó todo el proceso de autoevaluación, y en este momento tenemos ya varias carreras acreditadas en ese proceso y hemos aceptado todo el mecanismo y todo el rumbo, la ruta trazada por el CONEAU, nos hemos sometido y estamos trabajando con todo ello. Hemos construido la Dirección General Universidad Empresa con un convenio con la CONFIEP, y con la CONFIEP tenemos una alianza para trabajar currículas concretas en torno a la necesidad de la empresa, la necesidad de la producción. Estamos generando todo un proceso de alianzas con los municipios, con los gobiernos regionales, y es el otro convenio firmado con la PCM, ¿no? Con Sierra Exportadora para trabajar todos los procesos en el interior del país, en el Ande, probablemente en el Ande. Entonces, ¿usted se siente satisfecho por el avance que está y los proyectos que está realizando en temas científicos? Más bien cuando Daniel Mora se ha enterado de esto, más bien se asusta y comienza a decir que esto creerá que es peligroso, creerá pues mirar a la NR de antes, operativa de carnés y grados académicos, ¿no? Porque parece que los militares no piensan, no les gusta justamente cuando comenzamos a pensar o a desarrollar procesos de investigación, ¿no? ¿Cuántas universidades privadas existen en el país? En privadas tenemos de las 100, tenemos nosotros en este momento 78 universidades ya con autorización definitiva que están en el ámbito de la ANR, y tenemos 55 universidades con autorización provisional que están en el ámbito del CONAFU, que tiene absoluta independencia de acuerdo a ley de la ANR, ¿no? ¿Por qué esa independencia, doctor? ¿Por qué habrán querido? Porque antes era la ANR la que fiscalizaba las universidades desde hace 20 años. Fiscalizaba, creaba, aprobaba. Y desde hace 20 años unas manos especiales crearon el CONAFU para que ellos son los que reciban, autoricen, acrediten universidades con una ley expresa, independiente y autónomamente de la ANR. Por eso las mentiras de Daniel Mora es endilgarnos todos esos problemas a nosotros. O sea, ustedes no tienen autorización para fiscalizar. Absolutamente nada. Eso es por una ley del Congreso que le daba atribuciones exclusivas al CONAFU, independiente de la ANR. Cuando los peruanos tenemos todos en alguna ocasión familiares o uno mismo que ha pasado por la universidad y tiene alguna queja o alguna observación con respecto a la casa de estudios, uno piensa en la Asamblea Nacional de Rectores. Yo imagino que aquí deben llegar muchas quejas. ¿Qué pasa cuando ustedes reciben este tipo de información? Simplemente la ley nos da atribución de canalizarlas, la derivamos a la autoridad, la derivamos al rector, la derivamos al rector de la universidad que está siendo cuestionada. De la universidad, si es que esa universidad tiene autorización definitiva, y cuando es de las 55 con autorización provisional, la derivamos al CONAFU para que las canalice, porque están en su exclusiva responsabilidad. Nosotros no tenemos ninguna atribución para poder intervenir, fiscalizar, porque la ley no nos da, ¿no? Cuando en algún momento alguien ha querido ir más allá, abuso de autoridad,
te ha caído encima el Poder Judicial, porque no es nuestra atribución. Pero pareciera que se trata únicamente entonces de una mesa de partes, de un lugar donde uno viene a hacer las gestiones, como usted dice, las coordinaciones únicamente, cuando la Asamblea Nacional de Rectores, el mayor ente del país, debería tener la autoridad para también tener en circunstancias de quejas, de problemas, de intervención. Exactamente, largamente hemos hecho lobbying para que nos den esa atribución, para que nos den otras responsabilidades, para que nos den la atribución de fiscalización y de actuación. No han querido hacerlo, al contrario, quitan la parte del CONAFO, quitan la parte del CODACUN, que también es el organismo que recibe quejas según el CODACUN, también tiene ley expresa, es autónomo, es decir, la ANR. Más bien, lo que hacemos con todo esfuerzo, en la única función de canalización y de coordinación, porque esa es la función de la ANR, coordinación, el ente coordinador, así dice la ley. Hacemos mucho más todavía, pero felizmente hemos logrado consenso de los rectores y por eso estamos avanzando en la calidad, en autoevaluación, en acreditación, en investigación. Estamos avanzando porque ya hemos logrado. Ese es en el lado académico. Ahí hacemos una pausa un segundo. Ese es en el lado académico, ¿no es cierto? Ese es en el lado académico, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema científico, digamos, de avance, ¿no es cierto? Intelectual y eso que usted me está comentando. Así es. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, retomamos. Ya, pero de otra parte, doctor, cuando hay situaciones, por ejemplo, como la que ocurre en la Universidad de Moquegua, por ponerle un ejemplo, en las que la universidad recibe aportes del canon para que sean utilizadas en la mejora, si se quiere, de la infraestructura o en la mejora de los elementos con los que pueda contar el alumno, y no se producen estas situaciones, ustedes como Asamblea Nacional de Rectores, ¿cómo se sienten? ¿Qué hacen? Mire, yo desde que he sido vicerrector antes, he venido a la ANR, ¿no? Reemplazando a mi rector, después de rector de la Universidad de Trujillo, igual. Tengo más o menos unos 8 o 9 años trabajando en este ambiente. Desde que se crea el canon, hemos insistido en el Parlamento para que se facilite el uso del canon. Y las leyes, si usted ve las leyes de presupuesto 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, leyes prohibitivas, solamente te autorizaban el canon para realizar proyectos de salud, y los proyectos de salud, la burocracia de economía y finanzas tenía otra concepción de lo que era, después de educación, pero tenía otra concepción de lo que es proyectos de educación. Finalmente fue un canon congelado por las leyes de presupuesto de todos los años. El 2009 logramos que se descongelen y ya nos permite, pero sin embargo el ministro Castilla saca 2 decretos de urgencia, 2010 y 2011, donde nos prohíbe el saldo de balance y va a regir el canon minero. Sí, hasta 2011 el canon minero congelado en forma abusiva. Entonces, por eso malamente se nos atribuye que la universidad no ha querido usar el canon minero con mi capacidad. Es falso, es el gobierno, es el parlamento quien impide el canon minero. Recién desde junio de 2000, con las protestas y cuando prohibieron el saldo de balance e incluyeron gobiernos regionales, vino Álvarez acá, se toma el Palacio de Gobierno y recién descongelan. Y ahí fue donde, a partir de mediados de 2011, empezamos a trabajar y recién los proyectos de desarrollo de canon, y el 2012, en este momento toda la universidad pública que tiene canon está trabajando duro ya los proyectos de canon, tanto en infraestructura de investigación, logística, equipamiento, como proyectos de investigación. Y estamos en embalados, pero estamos desembalsando lo que otros lo han hecho. Y no es cierto, es injusto que se acuse a la universidad que no lo ha hecho, ¿no? De otro lado, doctor, también llama la atención cuando uno observa el nacimiento y crecimiento de universidades privadas en locales muy pequeños, en locales que de verdad, sin menospreciar, una academia de barrio pudiera tener. Si bien uno no importa dónde estudie, sino cómo estudie, también es importante, sin embargo, el ambiente donde va a llevarse a cabo una clase para un universitario.
¿Ustedes observan este tipo de cosas? ¿Puede una universidad instalarse sobre una tienda, en un segundo piso, en una especie de quinta? ¿Eso es posible? Mire, no es posible, no es correcto, Pero se estamos en produce. desacuerdo, pero la NR está maniatada, le decía, porque no es nuestra atribución. En las privadas es el CONAFU, creado por ley propia, que lo separaron en forma abusiva de la ANR y ellos hacen lo que quieren en la universidad privada. Y es el Parlamento que creó 16 universidades también sobre techos, sin ningún estudio, sin ninguna opinión técnica. Son ellos los responsables. Daniel Mora, pues que es congresista, pues que haga una autocrítica del Congreso, que fue capaz de crear 16 universidades sin tener ninguna condición. Y hoy día son una carga y son una pena la gran mayoría de ellas. Usted dice que esas 16 universidades no fueron consultadas con la ANR. En absoluto, y fueron creadas por cálculo político. Y eso es lo que nosotros en su momento sacamos comunicados, protestamos y rechazamos en su tiempo. ¿Qué busca este cálculo político? Ese momento el cálculo político fue cercano, fue el último año de las elecciones. Entonces pues fue por votos. Inclusive hubo congresistas que, ¿sabes qué? Tú me apoyas aquí en esta jurisdicción, yo te apoyo en la tuya. Eso fue un cálculo y lo hemos dicho, y los comunicados nuestros, no nos hemos quedado callados frente a esto, ¿no? Otro tema, doctor, que también debo referirle, es el de la Universidad Garcilaso de la Vega, universidad privada, que sin embargo es cuestionada constantemente porque el rector tiene a sus familiares trabajando en la universidad, tiene empresas de sus familiares trabajando para la universidad y los sueldos son exorbitantes, ganan más que cualquier funcionario gerente de una transnacional en el país. La ANR no puede hacer absolutamente nada al respecto, no puede al menos en una conversación privada plantear una serie de situaciones que no alteren el orden y el respeto a lo que es un sistema educativo que no busca ser lucrativo. Como decía, las atribuciones nuestras no van por ahí. Nos hemos cursado 2 oficios al señor rector dentro de nuestras atribuciones, para que se nos informe aquello que se está comentando en medios de comunicación. Él nos ha expresado, nos ha devuelto la primera comunicación indicándonos que es un problema de gente, ¿no?, que ha denunciado, ¿no?, sin fundamento, ¿no?, y que esa misma gente lo denunció al Poder Judicial y está en el segundo informe que nos hizo, que está en el Poder Judicial, y que una vez que la Fiscalía resuelva ese problema, él va a hacer un pronunciamiento público, nos va a entregar toda la información que en este momento está judicializada. Porque está judicializada, pero hasta allí llega nuestra función. Por eso yo le vuelvo a decir, nosotros reiteramos que la ANR está en condiciones inmejorables de trabajar todo el problema universitario, de intervenir en estas situaciones, y le hemos pedido pues que lejos de crear un organismo extraño violando la Constitución, se nos den atribuciones, y usted va a mirar pues justamente, así como ponemos órdenes en las universidades, incluso al Movadez lo hemos sacado a patadas de varias universidades. Entonces nosotros estamos en condiciones también de hacerlo, pero que se nos den atribuciones y no otro tipo de cálculos. Ayer se han aprobado los 2 primeros artículos, ¿no?, de este proyecto de ley. El primero que norma la creación, el funcionamiento, la supervisión, pero además el cierre de las universidades. El segundo que se aplicará a las universidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras. Se han aprobado dos primeros artículos al parecer, pero se ha dejado algunos puntos para seguir discutiendo. De eso mismo se han subrayado, sí, esto acá, para seguir discutiendo. Y yo creo que es muy correcto que se tomen el tiempo. Lo que estamos de acuerdo contra el carrerismo de Daniel Mora, de que quiere tener sesiones de tarde, mañana, de madrugada, para llegar antes de que él determine su fecha de dirección de la Comisión de Educación, aprobar todo en el Congreso. O sea, pues ¿qué apuro tenemos? Hemos esperado 30 años para ahora querer en 4 madrugadas aprobar una ley que es tan importante para el país. Esa es nuestra preocupación. ¿Y qué está pasando en la CONAFU? El CONAFU pues tiene su norma propia, el CONAFU tiene su ley propia, el CONAFU está trabajando de acuerdo a sus atribuciones que tiene.
Pero hay una cosa que es importante señalar. Así como usted ha visto que la Contraloría ha podido intervenir en la calidad, que intervenga la Contraloría, que mire lo que hay que hacer, que intervenga en el Congreso, que intervenga en economía, así como lo hacen con la ANR, también tiene que hacerlo con el CONAFU y otros organismos que existen en el sistema, ¿no? ¿Cuántas visitas de la Contraloría ha recibido la ANP en este año? La Asamblea Nacional de Rectores ha tenido varias visitas, incluso hay una auditoría todos los años, ¿no? Dispuesta por el órgano de control interno, que es la OSI, que depende de la Contraloría de la República. Y el jefe de la OSI que tenemos acá al interno es un contralor, ¿no? Es un auditor de la Contraloría. Es permanente, está aquí con nosotros. Cualquier acción, de repente su visita que no es adecuada y ha interrumpido, viene y hace un informe y nos cuestiona. Eso es el control. Y todas las universidades tienen OSI, las públicas. En las últimas semanas lo que se ha dicho de la Asamblea Nacional de Rectores es que es un club de amigos, es que es un nido de corrupción y que incluso sus miembros en algunas ocasiones reciben dádivas, favores de los rectores. Mire, lamentablemente don Daniel Mora, que es uno de los que se escuda de su autonomía, de su inmunidad, para no ser creyado, porque si no tuviera inmunidad, ya lo hubiéramos creyado por difamador, ¿no? Porque es una difamación absurda, irresponsable, y nosotros no podemos llegar más allá, porque a nosotros sí nos cae el Poder Judicial. Lamentablemente, pues, hay gente que abusa pues, de la inmunidad, ¿no? Nosotros no la tenemos. Para hablar mentiras y acusar impunadamente y poner calificativos injustos, que no nos corresponden. ¿Algo que decirle al congresista Mora? Que se calme, porque lo hemos visto demasiado agitado, demasiado estresado, demasiado agresivo, lo hemos visto ayer, ¿no? Y sale en medio de comunicación, pareciera que está en guerra, está en el cuartel frente a alguien, parece que hay problemas ahí con él. Que se calme, que se tranquilice, como le han pedido los demás congresistas, y que discutamos la ley universitaria que nosotros sí queremos que se haga, si queremos que se corrija. Se habla de mala calidad, queremos que se corrija la mala calidad y se recoja ahí, y que esta norma pues responda a lo que quiere el país. Y eso es lo más importante, esa invocación fraterna de alguien que con todo es amigo de la Asamblea, porque así se ha demostrado en las relaciones que hemos tenido permanentemente. Gracias, doctor. Muy amable.